Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos acá con ustedes, amados hermanos y hermanas, dando gracias al Señor por la nueva oportunidad, el privilegio que nos concede el Señor de estar a través de este medio y poder compartir con ustedes, dando gracias al Señor, porque cada día podemos ver su gracia, su misericordia y su fidelidad, y como consecuencia ser partícipes de todas las hermosas y grandes cosas que Dios está haciendo. A partir ya de esta semana hemos reactivado los cultos a nivel de templo y hemos estado ya reuniéndonos por tercer día, lunes, martes y miércoles, y hemos tomado la modalidad de que cada día vengan hermanos de los dos últimos dígitos, 1 y 6 el lunes, 2 y 7 el martes, 3 y 8 el miércoles. El jueves será 4 y 9 y el viernes 5 y 0, para poder tener mayor oportunidad de acercamiento con los hermanos. Tenemos un templo suficientemente amplio para que pueda venir una cantidad de unos 30 40 hermanos y tenerlos con las medidas de bioseguridad, con la separación de vida, y poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Estemos orando para que las nuevas disposiciones de las autoridades puedan ser apreciadas y aprovechadas por la iglesia del Señor, y podamos paulatinamente regresar a los elementos esenciales que forman parte de nuestra forma de culto y adoración al Señor. Eso es parte de la nueva modalidad. Lógicamente no es fácil poder adaptarse a al nuevo sentido y a la nueva forma de hacer las cosas, pero yo creo en el nombre del Señor. Quizá la forma en cómo lo hagamos y la costumbre en cómo lo llevemos a cabo irá tomando una forma y una manera de hacer de acuerdo con el tiempo. Y estemos orando también para que podamos ir siendo libres de la contaminación del virus que ha estado afectando a todos sin excepción. Cristianos y no cristianos, ricos y pobres, no hay distingos de raza, de nación, de sexo, de posición social. Todo eso ha sido desbaratado por este virus, y como consecuencia todos podremos ser contaminados en un momento determinado. Así que lo que nos corresponde es estar buscando la presencia del Señor y pedirle a Él que nos ayude a poder hacer las cosas bien para la gloria de su nombre, porque al final el objetivo que siempre nosotros hemos querido, y por eso también hacemos estas tareas a través de las redes sociales, por la forma cibernética que tenemos, es poder ayudar al pueblo del Señor y edificarlo. Sé que algunos en su momento dado estaban esperando algo, luego se han acomodado a otro estilo de vida, y lastimosamente muchos hasta han perdido la perspectiva de su vida espiritual. Espero que usted más bien siga fluyendo en el nombre del Señor y creciendo, ensanchándose, a sabiendas de que este es tiempo de poder aprovechar la grandeza del Señor. Como hemos estado hablando estos miércoles anteriores, hemos tenido una temática, recomendaciones acerca de las relaciones entre los hermanos. De hecho, no podemos evadir, no podemos dejar pasar por alto el sentido de que nosotros los seres humanos somos seres sociales y como consecuencia somos llamados a relacionarnos. Por ahora quizás las relaciones han estado un tanto distantes por las circunstancias ya conocidas, pero también debemos de saber y entender que en el nombre del Señor vamos nosotros a ir propiciando una nueva forma de vida, y las relaciones tienen que darse. Tenemos que acercarnos con los hermanos nuevamente, y ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta el valor de lo que significa aquella responsabilidad que nosotros tenemos y lo que estamos dando. Tenemos que buscar la forma de no ser hermano nopal o hermano puercoespín, ¿verdad? Que para abrazarlos hay que apoyarse en ellos, pero que en medio de todas las cosas nosotros podamos tener buena disposición de darle una apertura de relación a los hermanos, y que en lo que a nosotros respecta podamos tener paz con los demás. Voy a leer 2 versículos de la palabra, no los voy a leer todos, solamente leeré el versículo 34 y 35 de San Juan 13. Dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por esta nueva oportunidad que nos concedes. Es para mí un gran privilegio poder llegar a través de este medio a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, amigas que están atentos a esta señal. Te ruego, soberano Dios, que tú puedas a través de la gracia de tu Santo Espíritu llevar esta palabra no solo a la mente, sino al corazón de aquellos que están en esta hora atentos, y pedirte a sí mismo, soberano Señor, que tu palabra pueda ser efectiva, produciendo fruto y fruto en abundancia. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de la importancia de poder tomar en cuenta las recomendaciones acerca de las relaciones entre los hermanos. Y hemos ya mencionado 8 recomendaciones positivas que el Señor nos plantea a través de la palabra, que son fundamentales para poder llevar una buena relación entre los hermanos. Y por esa razón también hemos estado estas semanas anteriores incentivando, motivando y animando a tomar actitudes, comportamientos precisos para que sencillamente todos los hermanos puedan comprender que hay un lineamiento específico que nos da la palabra de comportamiento, de vivencia, y como tal de poder hacer las cosas para la gloria y la honra del nombre del Señor. Dado el caso, nosotros tenemos que valorar el sentido del llamado que Dios nos da acerca del poder tener algún tipo de comportamiento y de esa manera ser cercanos a los hermanos, ser llamados a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y caminar conforme al precepto que la palabra misma nos enseña. Pero es sumamente importante que nosotros tomemos iniciativas que tengan que ver con el sentido de gloria en cuanto a honrar, a exaltar y a bendecir el nombre de Dios, nombre que es sobre todo nombre. Y es evidente el sentido que cada uno de nosotros tenemos que valorar lo que precisamente Dios nos está propiciando, nos está motivando, animando y dándonos a nosotros la gloria en todo el sentido de lo que a la palabra respecta. Por esa razón tenemos que fundamentarnos en valorar lo que el Señor quiere hacer para nuestro ser y de esa manera estimular nuestros pasos a vivir para la honra y para la gloria de su nombre. Hemos estado hablando de acciones positivas que definitivamente son recomendaciones para poder establecer una buena relación, pero también a través de la palabra se nos mencionan acciones negativas que se nos piden no las hagamos, porque estas acciones negativas lo que vienen a propiciar es, en lugar de acercamiento, es distanciamiento, separación y alejamiento, que es lógico que se espera que aquellos hombres y mujeres que conocen al Señor puedan tener una buena perspectiva de gloria bajo el sentido de lo que la palabra quiere, de lo que Dios desea y cómo Dios anhela que cada uno de nosotros estemos viviendo. Es sumamente esencial, por tanto, que nosotros podamos propiciar acciones también que nos ayuden a evadir circunstancias que vendrán a lacerar, vendrán a dañar y a afectar el tipo de relaciones que nosotros podemos llevar. Recuerde que el modelo gráfico y sublime que nosotros tenemos es Cristo. Él a través de su vida nos enseñó a poder comportarnos y tener buenas relaciones entre los hermanos. La semana pasada empezamos compartiendo la primera actitud negativa que se nos pide que nosotros no hagamos para que podamos de esa manera poder estimular precisamente nuestras actitudes que tengan que ver con el hecho de propiciar una buena relación entre hermanos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, en el versículo número 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La proyección que el apóstol Pablo hace en este sentido es que cuando nosotros caemos
en el juicio, en la silla de los escarnecedores, empezar a señalar y a juzgar a los demás, lo que estamos haciendo es propiciando un tropezadero. Lo que estamos haciendo es propiciando tropiezos delante de aquellos hermanos, como bien afirma el apóstol Pablo, son débiles en la fe. La primera acción que se nos pide que no hagamos es: no debemos juzgarnos los unos a los otros. Si algo tiene que juzgarse, el fuerte tiene que hacerlo de manera que pueda evitar provocar tropezadero o provocar un escándalo para otro miembro de la familia del Señor. El fuerte tiene que juzgar la forma, la manera de no provocar tropezadero. Si usted se considera un hermano fuerte, espiritualmente hablando, va a tomar un condicionamiento preciso que evitará que sus acciones, que sus comportamientos y que sus actitudes sean piedra de tropiezo para la vida espiritual de aquellos que son débiles en la fe. Hay situaciones precisas que el apóstol Pablo hace mención en las cartas a los Corintios, por ejemplo, hasta el comer. Si la comida que usted está comiendo sirve de tropezadero, tiene que evitar comerla para que el débil de la fe no sea dañado. Lógicamente, los contextos culturales han cambiado notablemente. Hoy por hoy no tenemos una práctica idolátrica de ofrecer toros o animales a cierto Dios y después de haberlos sacrificado, llevarlos allá a la carnicería para venderlos y propiciar que la carne sacrificada a los ídolos se pueda ir a comprar y comerla. El apóstol Pablo señalaba a los corintios que ya el cristiano no puede hacer eso, porque está comiendo carne sacrificada a los ídolos y debe evadir y evitar que una acción de esa sirva de debilidad al corazón de alguien que está frágil en su fe y le haga perderla y se aparte de la gracia del Señor. Usted puede decir, como decían algunos corintios, pero la carne es carne, la carne solo se come y se ora y se santifica, pero muchos débiles no entienden ni pueden digerir tales situaciones y como consecuencia no se deben de hacer. Hay cosas bajo ese parámetro que nosotros tenemos que entender. En lugar de estar juzgando a los débiles en la fe, más bien tratemos de evadir acciones que vengan a considerarse un tropezadero para la vida espiritual de ellos. No es que nos vamos a congraciar con una acción pecaminosa, porque el apóstol Pablo en ningún momento está tratando de decir que hay que tolerar el pecadillo que alguien está cometiendo. No, en lo absoluto nos está refiriendo a eso. Cuando el apóstol Pablo está hablando de débiles en la fe, es que no hay madurez espiritual, es que cualquier cosa les hace perder el ánimo, el anhelo y el deseo de buscar la presencia del Señor. Hay personas que con suma facilidad pierden ese sentido de búsqueda. Una pequeña acción nuestra, una pequeña actitud, una mala actitud en nuestra cara, por ejemplo, una mala acción en nuestro comportamiento puede propiciar que la debilidad en el hermano pequeño se manifieste y le haga volverse, dándole la espalda al Señor. De ahí que cada uno de nosotros entonces tenemos que procurar más bien estar revisando que nuestra manera de vivir sea propicia, de manera que evitemos todo tropiezo o todo escándalo que pueda afectar a otro miembro de la familia del Señor. Y el apóstol Pablo, lo mencionamos la semana pasada, utilizó dos términos que se usan precisamente en el Nuevo Testamento para hablar del juzgar. Empleó el término para piedra de tropiezo, que es proscoma, y eso habla
del obstáculo que se pone en el camino para poder dañar la vida de una persona. Pero también se utilizó la otra palabra, escandalón, que originalmente significaba el cebo que se ponía en una trampa para que pudiera caer la presa. En este caso, una acción incorrecta de nosotros puede ser considerado como el cebo que está en una trampa para que el hermano débil de la fe caiga. Y usted y yo tenemos que considerar que al actuar de esa manera, nosotros propiciamos la caída en la debilidad de su fe. Algunas veces hasta hemos llegado a decir, hay que ver a él, el que sabe. Yo no tengo que andarlo complaciendo, pero cuando hayan cosas donde no tiene que ver con acciones pecaminosas y nosotros podemos cambiar de actitud, sencillamente somos llamados nosotros a fortalecernos y poder, si hay que dejar cosas que para nosotros supuestamente no son pecado, pero que para un débil de la fe es dañino, esfuércese en hacerlo. Hágalo de tal manera que usted no pueda estar juzgando a otro, más bien ayúdele a poder levantarse, a poder propiciar acciones de fe que usted mismo esté ofreciendo en su conducta y le sirvan de modelo, a tal manera que el débil de la fe con su ejemplo pueda crecer espiritualmente. Porque al final de cuentas, lo que todos queremos es que cada hombre y cada mujer que vaya conociendo al Señor crezca, se ensanche espiritualmente. No estamos haciendo acciones que propicien actitudes de estancamiento. Nuestro anhelo debe ser que cada día los hombres y las mujeres que conocen al Señor puedan crecer espiritualmente, puedan escalar espiritualmente e ir pareciéndose a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, tomando la imagen del varón perfecto, esto es Cristo, y como le dice a los filipenses, que él tiene la fe, la confianza que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. De ahí que cada uno de nosotros, sin excusa y sin distensión, somos llamados a crecer. Aún usted que se considera firme, maduro en la fe, le pregunto, ¿ha seguido creciendo o en realidad ha seguido mermando? En lugar de estar propiciando acciones que manifiesten un hombre y una mujer de Dios que cada día se santifica, al contrario de eso, ¿no habrá retomado más bien costumbritas que son dañinas y pecaminosas? ¿No habrá tomado acciones y comportamientos que había abandonado y hoy por hoy los ha retomado? Tenga cuidado en eso, tenga cuidado en eso. A veces somos muy buenos para estar juzgando a otros, pero muy poco estamos revisando la conducta y el estilo de vida que nosotros tenemos. No solamente somos llamados a no juzgarnos, sino más bien a evitar ser tropezadero, a evitar poner piedra de tropiezo en los débiles en la fe. El débil en la fe puede estar en su casa, puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser su hijo, su hija, su papá, su mamá, pueden ser los hermanos conocidos por usted que haya en la congregación. Cualquier persona puede ser débil en la fe y usted tiene que propiciar que en lugar de que actos suyos vayan a servirle de carga o de tropiezo a esa persona, sus conductas y sus actitudes sirvan más bien para estimular hacia el crecimiento, la vida de aquellos hermanos que están a nuestro alrededor. De hecho, todos nosotros somos llamados a propiciar acciones que hagan que nuestra vida espiritual crezca y que todos podamos ayudarnos mutuamente para que de esa manera todo el cuerpo bien concertado entre sí vaya creciendo hasta tomar la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Nosotros tenemos que estar revisando qué acciones mías están sirviendo de daño más bien para la vida espiritual de mi hermano débil en la fe. ¿Qué comportamientos míos? En lugar de estarlo juzgando, en lugar de estar diciendo, se quedó enanito cabezón, ese jamás va a crecer, revise más bien si no hayan acciones suyas que puedan estar sirviéndole de tropezadero, que puedan estar sirviéndole de piedra de tropiezo,
que puedan estarle sirviendo de obstáculo para que pueda crecer en la vida espiritual y caiga en descrédito usted y caiga en la condición de estar quejándose de la otra persona débil de la fe. Así que este es un principio muy elemental que nosotros tenemos que estar evadiendo para poder ayudarnos a tener buenas relaciones con las personas. No vamos a llegar a estarle juzgando, a estarle señalando. ¿Quiere usted ayudarle a una persona débil de la fe a crecer? ¿Quiere usted tener buena relación con los hermanos que son también débiles de la fe? Vaya, acérquese, pero no para estarle juzgando, sino para ver de qué manera puede ayudarle a ensancharse. Pero lastimosamente, la mayoría de los casos ocurre que nosotros vamos, nos acercamos al débil de la fe y en lugar de poder darle pautas para poder vencer la debilidad que está teniendo, terminamos señalándole, acusándole, juzgándole y en lugar de haberle dado palabra de aliento en el momento en el cual tuvimos la oportunidad, lo dejamos más muerto que como estaba. Así que tenemos que estar evitando acciones y comportamientos que realmente nos lleven a propiciar situaciones que dañen y afecten la vida espiritual. La referencia del apóstol Pablo es que es un juicio que nosotros hacemos a una persona normalmente siempre tiene un objetivo, ponerle tropiezo a la persona, hacerle sentir mal, hacerle, como quien dice vulgarmente, pelarle la cara, pero realmente tenía disposición, anhelo y deseo de motivarle, de animarle, de empujarle a que crezca, o realmente lo que le estoy diciendo tiene otro sentido. Aplastarle, hacerle sentir mal, que vea que es un pecador, que vea que no tiene buenas actitudes. Cada uno de nosotros tenemos que tener comportamientos que realmente sean mostrados para ayudar a crecer en la conducta de la persona que está a su alrededor. Si usted sabe que alguien es débil de la fe y está a su alrededor, trate de tener comportamientos que no tengan que ver con el obstáculo y la piedra de tropiezo para la vida de esta persona. Tenemos que dar lo mejor de tal forma que nosotros propiciemos acciones de crecimiento y ensanchamiento. El segundo principio negativo, acción negativa que nosotros tenemos que propiciar, no hacerla, que la palabra nos dice que no la llevemos a cabo, lo encontramos en Efesios capítulo 4 en el versículo número 25. Dice Efesios capítulo 4 versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si es en asuntos de relaciones, la forma de hablar entre nosotros tiene que ser con la verdad, no con la mentira. Dice acá, no debemos mentirnos los unos a los otros. Cada vez que abramos nuestros labios, nosotros tenemos que actuar de tal manera que podamos propiciar acciones, disposiciones plenas en nuestras vidas, de tal manera que podamos contribuir con la vida espiritual de la otra persona. No somos puestos a estarnos engañando o a estarnos mintiendo. Al contrario de eso, nosotros tenemos que tomar acciones que realmente vengan a mostrar que precisamente la persona escuchará de mí solamente acciones verdaderas, que yo estoy hablando verdad. Como dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos de propiciar solamente hablar verdad, por lo cual desechar la mentira. La palabra desechar es tomar y con arrebato lanzar de nosotros aquello porque lo consideramos inservible, sin utilidad, sin valor. Desechar es tomar en cuenta algo que no tiene la medida ni cumple la expectativa de lo que se espera. En este caso, la mentira es un elemento que debemos de aborrecer porque el valor que plantea el apóstol Pablo en el hecho de desechar tiene que ver con eso. ¿Por qué razón? Porque la mentira es una de las características precisas de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo. Dice que él jamás habla
verdad, y cuando habla, mentira habla, porque es mentiroso desde el principio, aunque parezca una media verdad, pero siempre dentro del fondo de todo lo que él está haciendo, siempre será una mentira. Por esa razón es que nosotros tenemos que considerar, tal como el apóstol Pablo lo plantea, es algo que nosotros debemos de desechar. Uno de los grandes problemas que enfrentan todas las personas en el mundo, hombres y mujeres que han nacido sobre el planeta Tierra, es la mentira. Una inclinación natural a mentir y de vez en cuando a decir unas cuantas. Hay algunas personas que tienen prácticamente un demonio de mentira, que no pueden hablar ni abrir sus bocas si no están diciendo mentiras. Pero ¿por qué nosotros debemos de considerarlo como un grande problema? Ya lo mencioné anteriormente, porque es una de las características específicas del carácter del enemigo, del carácter del enemigo de las almas, de Satanás, del diablo. La mentira es parte de su carácter, y por eso siempre él estará propiciando de que nosotros cuando hablemos digamos mentira, porque es parte de su carácter. A veces nosotros consideramos y decimos, no, hermano, esto no es una gran mentira, esto es una mentira blanca, dice. Delante de la presencia del Señor no hay mentiras blancas ni hay mentiras negras. Lo que hay es mentira. Si usted dice una mentira, aunque parezca blanca, está mintiendo y está comparándose al carácter del diablo. Cuando Jesús confronta a los líderes religiosos, les dicen, ustedes están hablando mentira, están hablando como vuestro padre el diablo, que habla mentira. Así que cuando usted permite que la mentira le consuma, que la mentira le enamore y que la mentira se convierta en parte de su comportamiento, lo que usted está permitiendo es que el carácter del enemigo suplante el carácter de Dios en su conducta. Se miente a veces hasta en cosas insignificantes, en cosas que no tiene razón. Hay personas que mienten solo porque les place mentir. Se convirtió en una afición, se convirtió en un deleite, se convirtió en un pasatiempo. Hay personas que mienten sin necesidad. Pero estamos hablando de aquellos que no han conocido al Señor. Pero una vez conociendo al Señor, se supone, se maneja tras lo que la Escritura dice, que ya en nosotros no debe existir la mentira, que en lugar de tenerla, nosotros tenemos que desecharla. Por eso, una de las recomendaciones que el apóstol Pablo que da en este versículo es, antes bien, nosotros hablemos verdad con nuestro prójimo. En lugar de mentir, desechemos la mentira y hablemos la verdad. La mentira no debe ser parte de nosotros. Lo repetimos y lo recalcamos. Una de las características específicas del diablo es que es padre de mentira. Aquí lo puede leer usted. Esa es una de las características específicas, esenciales, que forman parte del carácter y la conducta del diablo, que él es padre de mentira. Todo lo que habla es mentira. Por eso debemos cuidar de caer en ese comportamiento diabólico. Si usted ha nacido de nuevo, no puede seguir hablando mentira. ¿Por qué razón? Porque cuando usted habla mentira está afectando el verdadero sentido de la relación de amistad, de coinonía, de compañerismo, de comunión que nosotros debemos de tener con los hermanos, cosa que va a propiciar sencillamente un accionar que nosotros podremos ver manifestado en la conducta espiritual que nosotros estamos llevando a cabo. Debemos, por tanto, entender que cuando nos acostumbramos a mentir, estamos adquiriendo la conducta y comportamiento del enemigo. Si usted ha nacido de nuevo, dejará la mentira. Precisamente esta recomendación es: no debemos mentirnos los unos a los otros, antes bien hablad verdad cada uno a su prójimo.
Por guardar las apariencias, muchas veces, hermanos, las personas les toca mentir. Pero usted siempre tiene que decir la verdad. No puede estar tratando de tapar apariencias y mintiendo por eso, utilizando mentiras para conservar la apariencia de su vida. Por quedar bien con todos, muchos están mintiendo. Este no es asunto de quedar bien con la gente. A veces somos un tanto benevolentes hasta para compartir la palabra. Y hasta llegamos a decirle a la gente, no se preocupe, usted se va a ir con el Señor. Y tal vez usted bien sabe que esa persona está mal delante de la presencia del Señor, no está teniendo buen comportamiento y como consecuencia está quebrantando la palabra. Y que usted le diga que se va a ir con el Señor es un engaño, es una mentira. Y no solamente le está mintiendo en la forma de vida acá por decirle algo que no es cierto, sino que también está contribuyendo al conformismo y al acomodamiento de esa persona, puesto que cree que como usted le dice que se va a ir con el Señor, que no importa la forma en cómo esté viviendo, él o ella se lo cree y como tal le hace perder su vida de salvación solo porque usted no quiso decirle la verdad. No podemos estar tratando de guardar apariencias, no podemos estar tratando de quedar bien con la gente y utilizar para eso la mentira. El planteamiento que hace el apóstol Pablo a nosotros nos da la idea que debemos de separar, alejar, echar lejos, que no debe de pasar en nosotros la más mínima idea de poder estar mintiendo. No debe pasar ni siquiera por nuestra mente la idea de estar mintiendo, de mentir. Usted y yo no podemos estar ya en esas condiciones, en ese estado. Nosotros tenemos que propiciar acciones que realmente puedan ser solo verdad. Y no importa si muchas veces la verdad que tenga que decir sea dura y pesada para la gente que tiene que escucharla. Pero que cada uno de nosotros tenemos que motivarnos bajo acciones precisas que en nuestro comportamiento, sencillamente, la presencia del Señor seguirá siempre, dotándonos a cada uno de nosotros de acciones solo verdaderas y no tratando que el enemigo venga a ganar ventaja y nos separe de la presencia del Señor solo por estar mintiendo. Así que este no es asunto de estar guardando las apariencias, este no es asunto de estar quedando bien, sino más bien entender, como bien lo dice el apóstol Pablo, a la mentira tenemos que alejarla, tenemos que separarla, tenemos que echarla lejos y ni siquiera que pase la idea por nuestra mente de que nosotros vamos a estar mintiendo nuevamente. A veces una exageración es una mentira, a veces solo decimos medias verdades, pero también se constituyen en una mentira. Y por esa razón es que tenemos que estarnos cuidando. Mire, hay personas que son pero tan exageradas que solo mintiendo pasan. Aún más. Y esto es para los hermanos que les gusta testificar. Cuando usted testifique, diga la verdad. No exagere, que Dios no necesita que nadie le ayude. Dios no necesita que usted le ayude para decir, es que Dios hizo tal cosa y en realidad no ocurrió nada. Este no es asunto de estar inventando. Si Dios es Dios, usted diga algo o no lo diga, Él sigue siendo Dios. Pero a veces nosotros creemos que con impactar con un testimonio, poder decir, yo era tremendo criminal. El Señor me rescató de una vida oscura, mala, pecadora, perversa. Yo ya tenía en mis listas 18 que me había matado, pero eran moscas que había matado quizás. Pero por tal de hacer impactante el testimonio, dijo, había matado a 18. Este no es asunto de estar tratando de impactar, porque eso es mentira. Eso es mentira. Y otros hasta se aprovechan creando tremendos testimonios solo para hacer negocios. Grabar videos y hacer cosas que puedan provocarle ganancias por una mentira.
Los cristianos tenemos que desechar la mentira. No podemos estar engañando, no podemos estar mintiendo. Tenemos que decir la verdad como sea, porque ese es el llamado del Señor a cada uno de nosotros. Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando estaba hablando con ella en el pozo en Sicar, cuando la vio bien intencionada, que se le abrieron los ojos y que quería oír lo que Jesús tenía, le dijo: ve y llama a tu marido. Y le dijo ella: no tengo marido. Entonces Jesús le dijo: verdad has dicho con eso, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido también. Eso sí lo has dicho con verdad, le dijo. La mujer tenía otra perspectiva. Jesús le dijo la verdad en su cara. Cuando Nicodemo, un hombre religioso, llegó a preguntarle qué podía hacer para entrar en el reino de los cielos, le dije: tienes que nacer de nuevo. Así sencillamente. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo es posible que me vuelva a meter en el vientre de mi madre? Le dijo: no me entiendes algo que te estoy hablando tan sencillo de acá de la tierra. ¿Qué tal te hablara los misterios del cielo? Le dijo. Él se dio a conocer como alguien que le dijo la verdad a la gente en su cara. Y nosotros tenemos que tener acciones tales que pueda propiciar consideraciones solo hacia la rectitud y hacia la verdad. Si usted exagera, ya puede ser que esté mintiendo. Lógicamente, cuando hablamos de una exageración, tiene que ver con el sentido de impresionar. Vivir una vida espiritual que tiene apariencias se convierte en una gran mentira. Tratar de mostrarle a su esposo, a su esposa o a los hermanos que es tremendo hombre de oración. Solo está viendo en el momentito en que lo van a mirar para postrarse con la frente en el suelo y que lo miren, que es tremenda para orar o que es tremenda para ayunar y comiendo a escondidas. Eso no tiene nada que ver. No podemos estar actuando bajo esos parámetros de apariencias. Vivir de apariencias se convierte también en una terrible mentira. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo conoce todo. Porque el Señor lo sabe todo. Hay cosas que parecen insignificantes, pero en el pueblo del Señor muchas veces se está cayendo en la mentira. Y eso es sencillamente solamente parte del carácter y del comportamiento del diablo. Cuando el Señor habla verdad. Aún más, Él dijo: yo soy la verdad. No una verdad, sino la verdad. Todo lo que habla es verdadero para nosotros. Y los que decidimos seguirle, tenemos que hablar verdad siempre. No podemos estar tratando de ocultar, de evadir algunas actitudes y comportamientos mintiendo. Por otra parte, también podemos definir a la mentira como una manifestación contraria a la verdad, cuya esencia es el engaño y cuya gravedad se mide según el egoísmo o la maldad que encierra. Porque hay unas acciones que tienen apariencia de mentira, pero que no tienen un efecto dañino ni nocivo, o no encierra maldad, o no hay egoísmo. Se vuelve algo infantil y muchas veces se vuelve sencilla la persona y no sabe ni siquiera que pudiera estar cayendo en eso. El problema es cuando usted empieza a mentir con el objetivo de engañar. Muchas veces pudimos haber dicho mentiras sin darnos cuenta, porque alguien nos dijo algo y nosotros creímos que como nosotros no hablamos mentira, pues tampoco lo que la persona nos dijo era mentira, hasta lo decimos: mire que ocurrió tal cosa, pasó tal cosa y tal vez era mentira, pero nosotros ingenuamente lo propiciamos y al mismo tiempo lo extendimos y sin darnos cuenta pudimos haber caído en la mentira. Pero cuando se vuelve nociva la mentira es cuando tiene un sentido de egoísmo, de hacer prevalecer su yo, su ego, o aún más, cuando hay un marco de maldad que lo que quiere propiciar en relación a lo que está diciendo es un daño al prójimo. Y ahí es donde el apóstol Pablo menciona que nosotros no debemos mentirnos los unos a los otros, que estemos propiciando mentiras para que la otra persona sea dañada, sea afectada y pueda caer en descrédito ante los que están a nuestro alrededor. Bajo este pensamiento de mentira, queremos enfocar
4 formas de presentar una mentira, porque hay diversas maneras de presentar las mentiras. Hay diversas formas de presentar mentiras. La primera forma en cómo nosotros podemos presentar una mentira es la mentira directa. Es esa mentira que está dicha cara a cara, la típica mentira que está dicha cara a cara. Ese ejemplo que se da cuando nosotros determinamos mentir y lo hacemos delante de las personas sin siquiera pensar, no sé si será cierto lo que estoy diciendo o no estoy seguro, a mí me dijeron, pero no. Estamos hablando de esa mentira directa. Cuando la persona determina mentir, como dice acá, es la típica mentira cara a cara. Esa actitud donde la persona miente sin tocarse sus sentimientos, sencillamente quiere mentir, desea mentir, anhela mentir. Y normalmente este tipo de mentira tiene componendas, tiene propósitos, tiene propuestas, se mentaliza, se organiza, se hacen preparativos mentales para poder tratar de hacer que la mentira sea una evidencia que los demás la reciban como una verdad. El mejor ejemplo que tenemos dentro de la palabra lo hallamos en el libro de Hechos capítulo 5. Cuando alguna persona, por ejemplo, nos pregunta algo y nosotros le contestamos mintiendo, pero queriendo demostrar que decimos la verdad, esa es una típica mentira cara a cara. En el caso de que hemos referido, estamos hablando de Ananías y Zafira. Capítulo número 5 de Hechos de los Apóstoles. Ahí hay una acción que lógicamente trajo consecuencias terribles y desastrosas. El trasfondo de esta actitud tiene que ver con las acciones que la mayoría de los que podían tener algunas propiedades o pertenencias en los inicios y albores de la iglesia se daba. Habían bastantes necesidades. Muchas de las personas que habían venido a adorar en el tiempo del día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, había una fiesta ubicada para nuestro calendario entre los días finales de mayo y los primeros días de junio, que era la fiesta de las primicias, conocida como la fiesta de Pentecostés. Se llamaba así porque era una fiesta que se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua, Pente 5 en griego. Esa fiesta, que era una de las 3 importantes, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de Pentecostés, pues la gente de Israel que estaba diseminada en otros países habían venido. Y estando ahí se dio la bendición hermosa que el Espíritu Santo se derramara sobre toda carne. Y eso propició a que la iglesia empezara a crecer. El primer mensaje del apóstol Pedro se añadieron 3,000, en el segundo mensaje se añadieron 5,000. Rápidamente en días los discípulos o miembros del nuevo grupo que seguían a Cristo eran miles. Como consecuencia eso provocó necesidades. Personas que no habían traído mucho alimento o se habían venido a Jerusalén y quizá muchos de sus familiares ya no vivían ahí, no tenían dónde vivir, estaban en gran necesidad, producto que ahora habían conocido al Señor. Entonces los que tenían facilidades empezaron a vender sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos las repartieran según la necesidad que habría entre los hermanos. Ese es el trasfondo por el cual Ananías y Zafira determinaron vender una heredad que ellos tenían. Ellos la vendieron y dijeron, pues vamos a donar para que la gente también tenga que comer, pero propiciaron un plan, compusieron un plan. Ellos eran una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira. Se pusieron de acuerdo, vendieron la propiedad en una cantidad de dinero y solamente llevaron la mitad.
¿El pecado fue solo llevar la mitad? No, ese no fue pecado. El 10% que hubieran querido, el 5% que hubieran querido llevar, ese no era pecado, era parte de su deseo de aportar. ¿Cuál fue el problema? El problema fue vender la propiedad en una cantidad y solo llevar la mitad, diciendo que esa era la cantidad que les habían pagado por la propiedad. Ahí estuvo el pecado. Y esa fue la terrible mentira. Cuando llegó Ananías delante de Pedro, llevó solo una parte, solo la mitad. Dice que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora el versículo número 3 dice, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, Ananías la pudo haber vendido y no dar ni un 5 siquiera, y no tenía ningún pecado. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Como usted puede darse cuenta, esta es una mentira dicha cara a cara. Esa mentira que nosotros decimos cuando se nos pregunta algo y contestamos mintiendo. Entonces, cuando el apóstol Pedro confronta a Ananías de esa manera, dice que Ananías cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron esto. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, que no sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante que ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cualquiera puede decir, qué duro. El asunto es que ellos estaban tratando de plantear una mentira como una verdad. Pero ¿cuál era el objetivo? Por eso es que el apóstol Pedro les dice, si no la vendían, era de ustedes. Y si la vendían, el dinero era de ustedes. Y si no querían darlo, no había ningún problema. El grave problema fue que al llevar solo una parte y decir que todo eso les habían pagado, era parte de su ego. Ellos querían sacar pecho. Ananías y Zafira vendieron toda esa casa y lo dieron todo. ¡Qué corazón tan noble! ¡Qué gente tan buena! ¡Qué pareja tan sensible! ¡Qué piedad la de estos! Ellos andaban buscando que les dieran un aplauso. En el Señor nosotros no podemos hacer algo buscando que nos aplaudan. Si hacemos algo, tenemos que hacerlo para la gloria de su nombre y que sea el nombre del Señor glorificado y exaltado. Este es el típico ejemplo que encontramos en la palabra de una persona que miente, la mentira directa, miente por mentir. No había razón por mentir. Que no vayamos a ser nosotros como Ananías y Zafira, mintiendo por solo mentir. La segunda forma de mentira es la media verdad. Y esta se da cuando nos preguntan algo y nosotros queremos en parte decir la verdad, pero en parte dejar en lo secreto algo. O sea, no lo decimos todo. No lo damos a conocer todo. No lo mencionamos todo. Este es el típico ejemplo de esta mentira. La encontramos en Abraham, cuando le dijo a Abimelech que Sara era su hermana. Que Sara era su hermana. Cuando él llegó a las tierras de Abimelech y le preguntaron por Sara, él dijo,
Ella es mi hermana, dijo. Es mi hermana. Génesis capítulo 20, versículo 2. ¿Cuál era la razón por la cual Abraham había dicho que Sara era su hermana? Él tenía miedo, según dice el texto bíblico, tenía miedo que por causa de Sara a él lo fueran a matar para quitarse las sabiendas de que era su esposa. En este caso, en lugar de decir que era su esposa, él dijo que era su hermana. Ahora bien, hay cierta verdad en lo que Abraham estaba diciendo. Sara sí era su hermana, era hija de su padre, pero no hija de su madre. Abraham y Sara, en el dicho popular nuestro, eran medios hermanos. Habían sido engendrados por el mismo padre, pero con distinta madre, y por eso sí eran hermanos, eran medios hermanos. Entonces, lo que hizo Abraham fue decir una media verdad, pero aún una media verdad se constituye en mentira. ¿Por qué razón? Porque hay una verdad que está sobre esa media verdad que muchas veces no la decimos completa, sencillamente porque queremos evadir alguna responsabilidad o algún resultado que consideramos nosotros negativos se va a dar si no decimos la verdad. Pero Dios quiere que nosotros digamos las cosas tal cual son. Dice en Génesis capítulo 20, versículos 1 y 2, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y entre Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Eso fue lo peor. Por causa de haber dicho una media verdad, a Abimelech le gustó Sara y la mandó a traer. ¿Y qué pasó? Dice que Dios vino a Abimelech en sueños en la noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Imagínense, el Señor le trajo la verdad a Abimelech. No, de Abraham fue una media mentira. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Por no quedar muy mal, decimos una media mentira, una media verdad. El problema es cuando se nos destapa la olla. Es cuando aparece la verdad completa. Y lastimosamente los resultados tienen que mirarse. Le dijo el Señor a Abimelech que Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no había tenido intimidad con ella. Señor, matarás también al inocente, porque Abimelech se consideró inocente en ese momento y muy cierto era. Él me dijo que era su hermana. Él me dijo, es mi hermana. Con sencillez en mi corazón y con limpieza en mis manos he hecho esto. Entonces Dios le dijo en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocares. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Mire qué terrible. Para Dios Abraham era un profeta. Medio mentirosito, ¿verdad? ¿Cuántos hay así en la iglesia? Medios mentirositos, que dicen medias verdades. Hombres y mujeres de Dios usados por el poder del Espíritu Santo y diciendo medias verdades. ¿Sabe qué estamos provocando con eso? Es provocando maldición sobre otros. Porque tarde o temprano la verdad saldrá a luz. Y aunque no sea aparentemente tan nocivo como lo es el hecho de decir la verdad, de decir la mentira directa así, tratando de engañar a los que nos están escuchando, el decir una media verdad es dañina y nociva también delante de la presencia del Señor, porque puede tener un efecto malo en relación a las personas que están alrededor de cada uno de nosotros. Qué importante es que nosotros podamos tomar en cuenta el cuidado que debemos de tener cuando estamos hablando. Y eso tiene una influencia, porque estamos relacionándonos con las personas. Mire, cuando usted quiera tener buena relación con los hermanos,
no les mienta. Ni siquiera una mentira directa, mucho menos, ¿verdad? Tampoco una media verdad, que usted sabe en el fondo que solo dijo una parte. Hablemos verdad, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios 4:25, que es una manera de poder contrarrestar el efecto de la mentira, que normalmente viene a formar parte de nuestra vida y nos lacera la vida espiritual. La mentira daña, la mentira afecta. En el caso de Ananías y Zafira, como fue tan directa, lo que trajo sobre ellos fue la muerte, y en este caso la muerte física. Quizá hoy por hoy no estamos viendo a un mentiroso caer muerto ahí expirando por haber mentido, pero sí su vida espiritual dañada, afectada, muerte espiritualmente. Le pregunto, hermano, cuando hay una acción de pecado, por ejemplo, ¿es cierto que usted está haciendo tal o cual cosa? No, hermano, ¿cómo se pone a creer que yo voy a estar haciendo tal cosa? Y después, cuando se descubre la mentira y que se ve que es contrario a lo que dijo, piense cuál es la condición de su vida espiritual. Por ejemplo, en personas que caen en condiciones de adulterio, de fornicación y niegan a pie juntillas y eso no, yo no he hecho eso, yo no he hecho, pero tarde o temprano esa mentira quedará descubierta y la vida espiritual del mentiroso quedará lastimada y podrá estar muerto espiritualmente. Pero tampoco digamos medias verdades. Digamos la verdad completa, porque podemos propiciar acciones dañinas en relación a nuestra vida y a los que nos rodean. Nos vamos a detener por ahora en este punto. Nos quedan dos formas, estamos hablando de 4 formas de presentar una mentira. Ya hablamos de la mentira directa y de la media verdad. Para la próxima semana, si el Señor así lo permite, continuaremos con las dos otras formas de presentar la mentira para ver si no estamos siendo arrastrados por esas cosas nosotros, y seguiremos en el nombre del Señor compartiendo acerca de 3 acciones negativas que se nos pide que no hagamos con los hermanos si queremos mantener una buena relación. Quiero orar en esta noche dando gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos has dado, poder compartir, edificar nuestras vidas con nuestros hermanos. Te pedimos, soberano Señor, que tu presencia poderosa y tu mano de poder sea manifiesta y dada a conocer en favor de nuestras vidas. Te ruego, soberano Señor, puedas tú propiciar una forma de bendición y de vida de tal manera que podamos provocar en nuestro ser y en nuestra experiencia vivencias hermosas de gloria. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor la hermosa bendición que nos ha dado, cómo hemos podido ser edificados y fortalecidos con su gracia, de tal manera que en esta noche a través de la palabra nos fortalecimos. Para todos los hermanos de la iglesia Revelación Divina, jóvenes, caballeros, damas, estén pendientes, ¿verdad?, para sus reuniones a través de Zoom, por medio de las redes sociales, a través de esta forma cibernética, ¿verdad? El objetivo es que tengamos momentos a través de los cuales podamos seguir fortaleciendo y edificando nuestra vida espiritual. Ha sido una enorme bendición el poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.